Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. En este video hablaremos sobre algunos filósofos, sobre cuál era su pensamiento, algunos datos sobre ellos y la importancia que tuvieron. Asimismo iremos viendo cómo cada uno tuvo sus aportaciones y de la misma manera la relevancia que tuvieron entre ellos. Y cómo con el pasar del tiempo sus ideas fueron volviéndose mucho más complejas. Vamos a comenzar con Sócrates. Él fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la filosofía universal. Este fue maestro de Platón, quien a su vez tuvo a Aristóteles como discípulo, quien de ellos hablaremos más adelante. Sócrates fue iniciador de la filosofía en cuanto que le dio un objetivo primordial al ser de la ciencia, que busca entender el interior del ser humano. La dialéctica es un método de compartir conocimiento, usado principalmente por Platón, inspirado en la mayéutica de Aristóteles. Bien, como ya había mencionado, Platón, que era seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, en 387 a.C. fundó la Academia de Atenas, institución que continuaría por más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría a estudiar. Platón es muy importante para nuestra cultura, por todo lo que nos ha aportado. Este defendió las ideas de su maestro. Y a todo esto, ¿cuál era la idea de su maestro? Bueno, este defendió el mundo de las ideas. A grandes rasgos defiende que existen estas inmateriales, absolutas, inmutables y universales, independientes del mundo físico, de las que derivan todo lo que existe en este plano físico. Sería, por ejemplo, la bondad, la justicia, la virtud o el mismo ser humano. Ahora vamos con Aristóteles. Él nació en la ciudad de Estagria, considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual. Aquí a Platón y Aristóteles se les atribuye lo que es el título de padres de la filosofía, pero creo que todo esto ya viene surgiendo desde un tiempo atrás con Sócrates. Él tenía un enfoque científico y empirista. Decía que el hombre está compuesto de materia y de forma. Este le da mucha importancia al alma y a la psique. Además de ello, este clasifica el alma en tres, es decir, él decía que tenemos un alma vegetativa, una alma animal y una alma racional. La vegetativa se encarga de todas las funciones básicas del cuerpo, la animal de todos los instintos y deseos, y la racional del pensamiento y el raciocinio. Bien, ahora vámonos unos años, pero muchos años más adelante, y vamos a empezar a hablar sobre Agustín de Hipona. Este fue un filósofo muy importante. Él hizo varias cosas y dio muchas aportaciones. Entre ellas escribió 2 tratados sobre el alma. Además de ello escribió varios textos que definirían su postura filosófica. Además de eso aportó objetos para la educación. Una de sus más grandes aportaciones como filósofo fue que consiguió conciliar la fe con la razón. Este leyó, se inspiró o adquirió algo de los trabajos o las obras bien de Sócrates, Platón o Aristóteles, lo que a él le llevaría a elegir su propia postura. Y bueno, aquí me gustaría mencionar algo muy importante, que digamos que Aristóteles, Platón y Sócrates son o fueron filósofos que se centraron mucho en el entendimiento del alma. Y unos años más adelante, cientos de años más adelante, con San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, se debatiría mucho lo que es la religión, las creencias sobre los dioses o Dios. Y posteriormente vendría Santo Tomás de Aquino, que ese es de un periodo mucho más lejano o cercano a lo que hoy conocemos que de a San Agustín de Hipona. Y aunque ambos prácticamente tenían una similitud de ideas, asimismo se contradecían y obviamente no estaban de acuerdo en algunos puntos claves de sus posturas. Santo Tomás de Aquino crea 5 postulados y él dice y afirma que Dios existe. Aquí, como les mencionaba, se debatía mucho más las dogmas cristianas o las religiones, y antes solamente era el alma, ver si el alma dónde estaba, ver si el alma existía. No, aquí lo normal
o lo más importante, fue ver si Dios existía. Y bueno, retomando, como les mencionaba, Santo Tomás de Aquino crea 5 postulados o 5, digamos que puntos claves, en donde él dice que sí existe Dios. ¿Por qué? Porque si tú estás aquí hoy, Dios existe. Porque si estás respirando, estás haciendo lo que estás haciendo, Él existe. Y porque toda obra se rige por un ser divino, alguien que te da ese entendimiento, ese raciocinio, alguien que puede hacer que te muevas. Después, unos años mucho más adelante, va a llegar un filósofo. ¿Y quién va a ser? Pues nada más y nada menos que Immanuel Kant. Este filósofo nació el 22 de abril de 1724. Él a sus 8 años ya asistía a la escuela, a la mejor escuela de esos tiempos o de esos momentos. Y Kant tenía la posibilidad de elegir entre medicina, derecho o teología, que fueron o son, en ese momento eran ramas superiores de alto nivel. O tenía la posibilidad de elegir filosofía, que era una rama inferior. Y él lo que hizo fue elegir la filosofía. Y en 1755 él obtuvo su título como doctor de filosofía. Este buscaría plasmar su trabajo para que no sea olvidado y todos lo recuerden. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues publicar varias obras, entre ellas la más destacable, que es la Crítica de la Razón Pura. Este manejaba dos conceptos o dos palabras clave, que es a priori y a posteriori. ¿Qué significa a priori? Para él a priori era todo el conocimiento que el ser humano puede adquirir, solo el conocimiento, ya que después va a decir que a posteriori es todo lo que surge después de la experiencia. Y es fácil entenderlo. A priori es todo el conocimiento que somos capaces de adquirir, que yo denominaría como la teoría. Y a posteriori es lo que pasa una vez que lo llevamos a la práctica, es toda esa experiencia adquirida. Y pues a mí me parece que juntos forman lo que sería el conocimiento, si no bien perfecto, pero sí mucho más mejorado. Si tú tienes la teoría, lo llevas a la práctica y posteriormente ganas experiencia, después que lo vuelvas a realizar, pues va a ser mucho más fácil para ti. La ética de Kant era muy buena, en lo personal me encanta. Él menciona que por conocer los valores o principios no significa que los tienes que seguir, y la verdad es que es muy cierto. Siempre conocemos lo que se tiene que hacer o lo bueno y lo malo, pero realmente nunca nos ponemos a pensar pues que si está bien hacerlo o está mal hacerlo, simplemente lo hacemos. Él se centra mucho en lo que es una idea. Bueno, su idea principal fue la crítica, la razón, también fue lo de a priori y a posteriori, pero él también se centra en lo importante que es la intuición, la sensibilidad. Y para ello te voy a poner un ejemplo rápido. Digamos que nosotros somos capaces desde que nacemos de poder percibir el mundo. Lo vemos, pero ya lo estás viendo con lo que es los 5 sentidos. Los 5 sentidos juegan un papel muy importante. Y prácticamente sin ellos no seríamos capaces de intuir o de ser capaces de percibir lo que vemos en el mundo cotidiano. Es decir, él y muchos otros filósofos, como los que ya mencionamos, dejaron pues muchas obras, muchas teorías que la verdad yo creo que fueron de gran ayuda para lo que hoy conocemos como filosofía, como psicología, como todas esas ramas importantes que estudiamos. Fueron muy importantes. Ellos fueron los precursores y fueron los que fueron dando los primeros y pequeños pasos que después se convertirían en pasos gigantescos. Bueno, ya para cerrar este video, pues lo que yo creo es que estos filósofos se cuestionaron bastante y posteriormente comenzaron a buscar respuestas, ¿no? Respuestas. Y a lo que yo voy es que ellos estaban buscando ese despertar consciente, ese raciocinio que te hace ser humano, que te hace ser diferente, ese despertar que empiezas a cuestionar las cosas, empiezas a preguntarte por qué y finalmente vas encontrando un sentido, vas haciendo algo para ayudarte a mejorar a ti mismo y posteriormente poder ayudar a las personas. Personalmente yo creo que el mundo es muy grande y no lo entendemos, pero podemos empezar por conocerlo para posteriormente poder entenderlo. Bueno, esto es lo que aprendí en la clase de fundamentos de la filosofía y un saludo a todos.
Hasta luego, cualquier duda, pues déjala abajo en los comentarios. Hasta pronto.